En este momento entonces comenzamos la grabación. Vamos a continuar con nuestro curso apologético. Estamos en la apologética, recordemos que es el tema de la defensa de la fe. Y estamos en el tema escatológico. No los quiero confundir, pero el tema escatológico es el tema acerca de los últimos tiempos. Es un tratado de la teología que habla acerca de los últimos tiempos, tanto de los últimos tiempos de la persona como tal, del individuo, los últimos tiempos a nivel general de todo, que es el hombre como ser humano en general y la creación. ¿Listo? Entonces ya pueden apagar las camaritas para que estén más cómodos. Voy a compartirles entonces en este momento la pantalla. Pero permítame en un momentico primero. Yo estoy ahí compartiendo pantalla, no. No, todavía no. Permítame un momentico, voy a colocar aquí en pantalla completa. En pantalla completa. Y ahora sí me voy a compartir pantalla. Con el permiso de cada uno de ustedes los voy a silenciar. Están todos silenciados para evitar distracciones. ¿Listo? Recordemos que inicialmente nosotros compartimos el tema y luego damos espacio para las preguntas. Vámonos para esta diapositiva, creo que es esta. Vamos a seguir con las armas del video. Sí, entonces, a ver, la semana pasada, muy rápidamente, comenzamos el tema de lo que es la escatología. Dijimos qué es la escatología y en ese tema abordamos el tema de lo que es el juicio particular. Dijimos que era el juicio particular, que es básicamente que en el momento de la muerte, inmediatamente nosotros morimos, nos encontramos ante la presencia de Dios. E inmediatamente tenemos la retribución de infierno, de cielo o purgatorio. Eso es inmediato, después de que se produce este juicio. Ya hablamos entonces de eso. La semana pasada empezamos el tema del cielo, pero el tema del cielo tenemos unas muy poquitas diapositivas. Vamos a abordarlo para que no se nos quede en el tintero. Muy rápidamente vamos a recordarlo y continuamos entonces con el tema. Entonces, ya comenzamos. Juicio particular, seguimos con el tema del cielo. ¿Listo? Bueno, el cielo, según el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 1023, dice que los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo, son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es. Primera de Juan 3, y lo ven cara a cara. Se me ha olvidado repetirles, porque a veces me vuelvo cansón, de que es importante que nosotros nos hagamos al catecismo de la Iglesia Católica. Es importante que lo consigamos, que lo compremos. No cuesta mucho, cuesta como 10 o 15 mil pesos. No sé cuánto cuesta, es muy barato. Todos los que nosotros estamos viendo, en su mayoría sale del catecismo y de otros textos, pero el texto principal es el catecismo y las Sagradas Escrituras. Quiero hacer la pregunta, no sé, para que alguien me responda, si ustedes están viendo una única diapositiva del cielo o ustedes están viendo una pantalla con dos diapositivas chiquiticas sobre el cielo. ¿Alguien que una sola? Una sola. ¿Una sola? Listo, perfecto. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces, ¿el cielo qué es? Básicamente, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Es decir, para ir al cielo se necesita estar completamente en gracia de Dios, pero además de eso, purificados. Porque en gracia podemos estar ahorita, es decir, podemos no estar en pecado mortal. Más sin embargo, tenemos que estar completamente purificados. Y hoy vamos a abordar el tema del purgatorio, acerca de lo que es la purificación, y por eso es tan importante que cada momento que vamos nosotros lo tengamos en función de que nuestro amor, el amor a Cristo Jesús, tiene que estar purificado para poder entrar al cielo. El 10:24 dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Lo bonito, sí, estamos retomando. Estamos repasando. Recordemos que estamos retomando el cielo para no dejarlo en el tintero porque lo vimos con mucha rapidez la semana pasada. Y pues la idea es que abordemos el tema bien. Entonces, cuando estamos hablando del cielo, la iglesia nos enseña que estamos realmente en comunión con la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos y con todos los bienaventurados, es decir, con todos aquellos que ya se lo ganaron.
Esa comunión justamente es lo que nosotros también llamamos el cielo. Miren todas esas definiciones tan bonitas del cielo, son bellas. Bueno, y el 10:25, vivir en el cielo es estar con Cristo, los elegidos viven en Él, aún más tienen allí o mejor, encuentran allí su verdadera identidad y su propio nombre. El libro de Apocalipsis dice que justamente que si nosotros logramos terminar la carrera de la fe, como dice San Pablo, y si alcanzamos la corona de la victoria, recibiremos entonces un nombre nuevo, ¿sí? Y ese nombre nuevo es un nombre que jamás he escuchado, un nombre que jamás se ha oído, y es un nombre para ti y para mí, ¿cierto? Si alcanzamos el cielo. Es decir, la recompensa del cielo es una recompensa grande, mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. El 10:26 dice que por su muerte y su resurrección Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, quien asocia a su glorificación celestial a aquellos que han creído en Él y que han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Quiero detenerme en esta parte, en la primera frase de lo que nos dice el catecismo. Por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. Antes de que Jesús viniera, antes de que Jesús muriera por nosotros y resucitara, no se habían abierto las puertas ni del cielo, ni del purgatorio, ni del infierno. Entonces, ¿antes qué había? Antes de la muerte y resurrección de Cristo, lo que había era lo que se conocía como el Sheol, ¿sí? Es decir, la morada de los muertos. Los antiguos, ¿qué pensaban? Los antiguos creían que una persona, independientemente si era mala o buena, todos iban al mismo lugar, que se llamaba el Sheol. Ese Sheol es un lugar de tinieblas, es un lugar frío, es un lugar donde no hay alegría, donde tampoco hay tristeza, donde simplemente no había nada, ¿sí? En la carta, no sé si recuerden ustedes en un pasaje de las Escrituras cuando se habla acerca del rico Epulón, ¿sí? Ojo porque ese texto acerca de el rico que muere y el pobre Lázaro, entonces habla de que los dos mueren y que el uno va al seno de Abraham, ¿cierto? Y que el otro mientras tanto estaba en tinieblas y demás. Ya el Señor estaba adelantando lo que iba a pasar, la apertura del cielo. Entonces, el cielo, ojo, para que ustedes tengan en cuenta, cielo, infierno y purgatorio se inaugura con la muerte y resurrección de Jesús. Antes no. Antes estaban todos en el mismo lugar. Apenas se da la resurrección de Cristo, cada quien va a donde le corresponde. Es decir, los que les correspondía cielo, inmediatamente van al cielo o al purgatorio o a condenación eterna. Bueno, el numeral 10:27 dice, la escritura nos habla de ella en imágenes de vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Miren, entonces, si el cielo es un lugar de comunión con la Santísima Trinidad, los santos, la Virgen, el cielo además de eso tiene unas imágenes, vida, luz, paz, banquete, todo lo bello que podemos imaginar es el cielo. El numeral 10:29 dice que en la gloria del cielo los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo, con Él. Ellos reinarán por los siglos de los siglos. Muchos creen que uno va al cielo y uno se va a rascar la barriga. Muchos imaginan el cielo como un sábado donde tú te levantas tarde, donde haces pereza, donde no haces nada. Otros, claro, que utilizamos el sábado para hacer oficio, ¿no? Pero, o el domingo para no hacer nada, ¿no? El cielo no es eso. Ahora, el cielo tampoco es trabajo, pero el cielo es seguir haciendo la voluntad del Padre. Mire que muchos santos, como Padre Pío, por ejemplo, cuando él estaba a punto de morir, decían, ay, no, Padre Pío, es que usted no se puede morir. Y él decía, a ustedes les conviene que yo me muera porque desde allá puedo hacer mucho más, mucho más. Es decir, en el cielo se siguen haciendo muchas cosas, muchas cosas. Bueno, ahora venimos a un tema bien
candente. Bueno, vamos a La comenzar purificación entonces. final o purgatorio. Vamos a comenzar con el que ya pasamos del cielo, ahorita vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar con el tema del purgatorio, ¿verdad? Que es a veces un poquito también desconocido o hay ciertas malformaciones también de lo que es el purgatorio. Para eso vamos a ver entonces el siguiente video. Pongamos mucha atención, por favor. Cuidado. María, que es una mujer que se mete en la investigación de forma concienzuda, como el resto de sus libros, nos cuenta historias curiosísimas de personas que, como decíamos, han tenido miedo incluso, otros no, a revelar su identidad. Una de las más impresionantes tienen que ver con personas religiosas, con monjas, como este caso en Alemania, año 1921, que ahora vamos a ver y luego comentamos. Sí tengo que decir que la imagen puede impresionar un poco, pero es que, según el relato de investigación de la Iglesia, fue exactamente así. Y es que a veces esas ánimas pueden venir, yo no sé si con intenciones más o menos extrañas, o desde luego con un aspecto aterrador. Lo vemos y ahora lo comentamos. ¿Os parece? Vamos a verlo. Según recogen los viejos archivos de una diócesis de Berlín, en 1921, en algún rincón de Alemania, una monja franciscana comenzó a tener unas extrañas visitas. Una noche en su celda, mientras se disponía a dar por finalizado el día, una mujer apareció de la nada. Una mujer muy diferente a cualquier otra. La religiosa atemorizada comenzó a rezar por ese ser, a mitad de camino entre humano y fantasma. Cuando alzó la vista del rosario, vio sorprendida cómo el grueso clavo se iba aflojando y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca del espectro. Noche tras noche, la mujer regresaba y los rezos de la monja destornillaban esa inhumana mordaza. Hasta que un día cayó al suelo liberando por fin la voz del ánima y su alma. En vida había pecado, calumniado y difamado. Las oraciones de la franciscana la libraron del purgatorio, mostrándole la luz divina. Esta es una noche de ánimas y a la sombra de los viejos petos de la Galicia eterna seguimos hablando de temas tan impactantes como este. Investigaciones en su día oficiales de la Iglesia sobre casos de religiosas que tenían este tipo de visiones. ¿Fue así, María, exactamente? Efectivamente, fue así. Esta mujer es una mujer anónima. En su diario no dicen quién es porque así lo prefirió su director espiritual. Los documentos están ahí y lo que la obligaron a escribir fue su diario. Ella no vivió estas experiencias toda su vida religiosa, solo fueron de 1921 a 1928 y luego estuvo muy agradecida de que cesaran porque ella sufrió muchísimo. En el caso del clavo, que lo hemos visto, tengo que decir que cuando consiguió hablar, este espectro le dijo: estoy aquí porque he cometido un grave pecado que a Dios no le ha gustado nada, que ha sido el don de la calumnia. Esa facilidad que tenemos a veces las mujeres de criticar al vecino, pues en esta mujer tenía forma de calumnia. Y Dios le dejó ver en su juicio final... Bueno, mujeres y hombres, María? Bueno, le dejó ver en su juicio final todo el daño que había hecho con esas calumnias. Por eso se representa ese alma con el pecado que ha cometido más. Y por eso tiene ese clavo, ¿no? Es muy impresionante. A mí es de los casos que más me ha impresionado. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que lo veíamos en esa vieja película de Divina Comedia, en descripciones antiquísimas, y también lo vemos en muchos de los casos de la parapsicología. De lo puramente parapsicológico, incluso sin ningún tipo de sesgo de creencia. Muchos hablan de la aparición de figuras que no están enteras, figuras que no tienen manos. Recordábamos el caso del monje de Lepierure hace bien poco, ese monje que llega a ser fotografiado aparentemente. Muchas visiones, yo diría que 8 de cada 10, quien ve una figura no tiene pies, no tiene manos, le falta algo, y en esa vieja película ya se ve las ánimas del purgatorio, la recreación teológica
les falta un brazo, les faltan dos brazos, va con la cabeza. Este tipo de seres imperfectos son una constante, ¿no, María? Aparecen en muchos casos, incluso yo he leído, lo que no recuerdo si fue en este tratado o en otro, que decía que las almas cuando se aparecían sin manos, y la vidente le decía, pero ¿cómo vienes así? Decía, es que yo robé, era ladrón. Entonces Dios permite que se le vea sin manos, las manos no han servido nada más que para maldad, con lo cual en el purgatorio no hay manos, ¿no? Visiones de esta religiosa alemana entre el año 21 y 28, esta investigación, este diario personal, y desde luego esta es estremecedora, porque hay muchas de estas visiones que ya no es que parezcan imperfectas, sino que las formas son animalescas. Vamos a verla. Años después, la monja vio a través de la ventana una sombra que parecía un mono subido a un árbol. Cuando cruzaron las miradas, bestia y religiosa, la franciscana quedó petrificada, reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco. La religiosa rezó por ese animal, que antaño fue hombre. De simio, se transformó en serpiente. Algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja. Al cabo de los meses, el reptil tomó forma humana. Envuelto entre tinieblas, atacó con virulencia a la monja en un acto de ira y desesperación, mientras ésta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos. Entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser. Se trataba de un monje. Una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio. Ya había purgado sus penas. Ya estaba en paz con Dios. En algunos de los grabados de la Divina Comedia del gran ilustrador antiguo Gustavo Doré veíamos alguna mujer tumbada hacia atrás, y ya que hemos tenido arañas hoy por aquí, con patas de araña. Ya decíamos, representando seres que no están del todo evolucionados o que están ahí luchando con las sombras. Bueno, pero este es un caso extremo, ¿no? En las visiones llegan a ser demonios, visiones agresivas que llegan a agredir a las personas, serpientes. Efectivamente, y queréis que esta monjita tuvo un don muy complicado de llevar, la verdad, y era que veía las almas del purgatorio más cercanas al infierno. Tú antes has comentado que en el purgatorio hay muchos niveles, es cierto, y en todos los tratados de teología que he estudiado, de escatología, que he estudiado sobre esto, y los santos lo dicen, que ven muchísimos niveles. Las personas que están muy cerca del cielo no tienen formas grotescas, es la forma humana la que se presenta al vidente, generalmente lleno de luz y transmite mucha paz. Pero también hay almas muy cercanas al infierno que se han salvado por una pequeña oración de sus madres, por alguien que ha ofrecido una misa, y Dios en su misericordia ha dicho, bueno, al fondo del purgatorio. Y estas son las almas que se aparecen a esta pobre mujer. El caso que acabamos de ver fue terrorífico. Ella cuenta en su diario que le vio la primera vez detrás de la ventana y que se pegó el susto de su vida, pensó que era un gorila de verdad, un mono de verdad, y a la noche siguiente ya atravesó la ventana, atravesó la pared. Espeluznante. Ella no entendía por qué Dios le había dado este don, incluso rezaba muchísimo para que Dios se lo quitara. Decía, Señor, por favor, no quiero salvar más almas del purgatorio, que lo haga otra persona más preparada. Pero es muy tierno el diario, porque dice que enseguida se arrepentía. Decía, ¿cómo voy a ser tan egoísta? Si Dios me ha dado este don de orar por ellas, ¿cómo voy a rechazarlas? También es curioso, porque aunque no lo cuenta en el libro, este mono lloraba mucho. Primero la intentaba dañar, pero ella se defendía con oraciones y sobre todo con agua bendita, con un trozo de la Veracruz que tenía en la mesilla. Y entonces dice que salía el alma disparada y se chocaba contra la pared y se ponía a llorar desconsolado. Le decía, si tú me tratas así, ¿quién me va a sacar del purgatorio? Era un monje. Era un monje, acabó siendo un monje, y es aterrador el final de la historia, que no lo habéis puesto. Ella una noche se le aparece este hombre ya vestido de monje y le dice, ven. Y la pobrecita se levanta, se pone sus zuecos y una manta porque hacía mucho frío, y le sigue por todo el convento, de que va muy muy rápido por los pasillos. Llegan a las cocinas y con gran estupor ve que levanta el monje y va directo a una especie de trampilla que había en la cocina, bajo un montón de cubetas, yo entiendo por eso que no debían de utilizarlo las monjas. Lo levanta y ve unos escalones y le dice el monje, sígueme. El valor que tuvo que tener esta monjita para decir, Dios mío, ¿ahora dónde me lleva este y qué me va a hacer? Y sigue y se da cuenta que era una antigua bodega muy abandonada. Dice que la salpicó el olor a podredumbre y a humedad, y que el monje se acercó a una esquina del suelo y señaló el suelo y pegó un grito ensordecedor, y en ese momento desapareció. Y ella dice, inmediatamente tuve el entendimiento, Dios me dio el entendimiento de saber qué pecado cometía, y el pecado lo cometía aquí.
no pone qué pecado era, no lo podemos saber. Lo imaginamos. Bueno, en numeral 1030 del Catecismo respecto al purgatorio dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Bueno, el purgatorio realmente es lugar de salvación. Muchos creen y confunden el purgatorio con el infierno y no tienen nada que ver. Aunque hay penas del purgatorio que se parecen a las del infierno en su intensidad, pero la diferencia es que en el purgatorio el alma que llega allí tiene la certeza plena de que algún día va a salir y de que la salvación eterna ya la tiene garantizada. Ojo, ya la tiene garantizada. Se puede demorar mucho tiempo, pero la salvación ya la tiene garantizada. Por eso tan importante orar por las almas del purgatorio, ¿no? Para que Dios permita agilizar ese purgatorio y puedan subir al cielo. Ahora, cuando hablamos de purificación en cuanto a qué. Siempre que hablamos de la purificación del alma está en relación al amor a Dios y a los hermanos. Cuando nuestro amor a Dios y a los hermanos no es lo suficientemente perfecto y todavía no alcanzamos a amar a Dios de esa manera como se debiera, igual que al prójimo, entonces eso que nos hace falta, que no logramos hacerlo aquí en la tierra, entonces nos toca completarlo allá. Por eso es importante que aquí en la tierra todos los esfuerzos que nosotros hagamos en pro de alcanzar la perfección del amor a Dios a los hermanos, no hay que dejar de escatimarlos. En numeral 1031 dice que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios, el de Florencia y el de Trento. La tradición de la Iglesia dice que hace referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Colosenses 3:15, Corintios, y habla de un fuego purificador. Bueno, hay muchos pasajes de las Escrituras, ahorita los vamos a ver más adelante, donde se habla acerca del purgatorio, pero es importante que esto es doctrina de fe, esto es materia de fe. Es decir, no es elegible por parte de ningún católico, sea ordenado, sea religioso, sea laico. No es que yo no creo en el cielo, no creo en el purgatorio y no creo en el infierno. Ahora bien, las figuras como se representan el purgatorio y sobre todo el infierno es objeto de muchas críticas hoy en día, y entonces si te escuchan hablar, por ejemplo, de una historia como la que acabamos de escuchar, donde el alma se aparece desfigurada, donde el alma tiene una forma casi que animalesca, entonces no, eso pertenece al medioevo, usted no tiene que pensar así. No, es que estamos hablando de historias y por eso colocamos este video. Son historias muy recientes, son historias que tienen, esta monja vivió en 1920 y pico, 21, creo que fue como estuvo sí, ella. Y la revelación fue del 21 al 27. Estamos hablando de historias recientes donde estas revelaciones fueron tal cual y ella las describe tal cual. Tenemos una tendencia hoy que por todo el grado de ciencia que hay en nuestra cabeza, a desvirtuar todo lo que hemos recibido desde el medioevo y desde la antigüedad. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que el demonio tiene cachos, ¿usted cree que el demonio tiene cachos y tiene cola? No, mijito, eso es una representación. Pues puede que no tenga cachos y cola, yo no sé. Lo que yo sí sé es que si hasta nuestra época ha llegado desde la antigüedad representación de esa forma, pues algo de verdad tiene que haber. Claro. ¿Y quiénes somos nosotros para descalificar esas manifestaciones que nos han llegado hasta nuestros días, no? Igualmente, algunos místicos y videntes hablan de ese tema, ¿no? Y en las apariciones de la Santísima Virgen, por eso ya ha recalcado a los que se les ha presentado de orar por las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. En numeral 1032 dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura.
Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Es importante eso, ¿no? Orar por los difuntos, lo que les decíamos ahorita, orar por las almas del purgatorio, mandar a hacer eucaristías, hacer una obra de caridad por ellos, para que lleguen lo antes posible al cielo, para que ese tiempo del purgatorio se pueda agilizar. Este texto de Macabeos, segunda Macabeos 12, ojo, recuerden que estamos viendo el tema escatológico, pero desde la apologética, desde la defensa de la fe. Este es el único texto bíblico que habla de manera explícita, porque los otros que vamos a ver lo dice de una manera un poquito más implícita, pero que habla de manera explícita de la oración por los muertos, por los difuntos. Segunda Macabeos 12, 43, 46. En este texto, Judas Macabeo está orando por los soldados que murieron y él le pide a los que están vivos que hagan sufragios, hagan plegarias, hagan oraciones por los que murieron. ¿Qué pasa con los hermanos protestantes? Los hermanos separados no tienen este libro. Recordemos que los hermanos separados no tienen los 73 libros nuestros, sino que tienen 66. Y esos libros, dentro de esos libros, no están ni el libro primero de Macabeos, ni el libro segundo de Macabeos, ¿sí? Pues digamos que Martín Lutero fue como muy astuto, porque una de las cosas que criticó Lutero en su momento fue justamente el tema del purgatorio, porque la iglesia estaba cometiendo muchos errores, precisamente para que orando por los difuntos, entonces daban las indulgencias penales y demás, y cobraban por esas indulgencias, por las almas. Entonces, como uno de los textos favoritos que quería criticar Martín Lutero era este, cuando él hizo la revisión de la Biblia, él comenzó a quitar libros, porque es que Martín Lutero se arrojó el derecho de quitar y poner libros, bueno, de quitar libros a su antojo, con la autoridad de él, no con la autoridad de la iglesia, sino que con su propia autoridad, él quitó los libros. O sea, toda la Biblia protestante está recortada, ¿sí? Entonces, si usted le va a sacar este texto protestante, el protestante va a decir, yo no tengo ese libro en mi Biblia. Entonces, nosotros podemos decirle, pues claro, es que su amigo Martín Lutero, ¿cierto? Le dio la gana de hacerlo. ¿Y quién tiene el poder de hacer eso? ¿Un cura? Como Martín Lutero, porque Martín Lutero era sacerdote agustino. O sea que un cura cualquiera puede llegar cualquier día a decir, no es que la Biblia no tiene 73 libros, sino que tiene 10. Entonces, ¿por qué ese cura lo dice hay que hacerlo? Pues todos los protestantes lo hicieron. Bueno, el numeral 1032 dice que desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, importantísimo esto, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos, que era lo que yo les estaba comentando. Y lo mismo, la indulgencia plenaria es importantísimo y sería bueno más adelante tocar un tema enfocado a la indulgencia plenaria para que sepamos cómo ofrecer esa indulgencia por alguien que ya ha fallecido. Bueno, no lo tengo aquí en esas diapositivas, pero sí podemos preparar ese tema de las indulgencias plenarias. De la indulgencia plenaria. Sí. Bueno, en este numeral del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. O sea, no solamente en el Antiguo Testamento con el segundo libro de los Macabeos, cuando estábamos en aquellas épocas cuando el pueblo de Israel, el pueblo judío había sido perseguido y demás, sino que también desde los tiempos de Jesús, en los tiempos apostólicos, los difuntos siempre han sido honrados. Los restos de los difuntos siempre han sido objeto de veneración. Es más, creo que ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero para que lo sepan si no lo sabían, los restos, por ejemplo, de los santos se convierten como en un baluarte para todos nosotros los católicos. Y son estos objetos que se convierten como en objetos sagrados. Entonces, a muchos santos, por ejemplo, que tenían su vestidito, por ejemplo, el padre Pío de Pietrelcina, el padre Pío del manto que él tenía, el manto no, ¿cómo se llama? La casulla, Bueno, con lo que él se vestía,
Entonces se van pedacitos de tela de eso y entonces se convierte como un objeto, son reliquias sagradas. Y esas reliquias, sí, de los santos. Y esas reliquias, por ejemplo, se utilizan en el altar. Todas las iglesias en el altar tienen en su interior el ara, lo que se llama una reliquia, y se guarda en el interior del altar. Y eso ayuda a santificar también el altar. Hay una reliquia de un santo. Todas las iglesias tienen en el altar la reliquia de un santo. Sí, entonces, ¿por qué? Porque la veneración a los santos para la iglesia ha sido muy importante desde el principio. Bueno, entonces vamos a parar aquí para dar sesión a las preguntas y dejamos esos textos bíblicos para verlos más en profundidad para la siguiente sesión. Entonces, permítame un momentico, cancelo la compartición. Bueno, muy bien. Y abrimos entonces. Saludamos antes a Nidia y al Cita que se conectaron también. Gracias. Noches, Nidia y el Cita. Bueno, muy bien. Entonces, Dianita, listo. Comenzamos con la primera pregunta, Dianita. Ahí veo tu mano levantada, tu mano virtual. Tico y Olguita, yo tengo la duda y estoy como así como en el limbo de los cielos, o sea, ¿cuántos cielos hay? Porque yo sé que hay 3, sí, el tercer cielo, pero ¿cuántos cielos hay? O sea, que hay 7 cielos. Así, esa es mi pregunta. No es que hayan varios cielos. A ver, se habla de que hay grados en el cielo, grados en el purgatorio y grados en el infierno. ¿Cuántos grados hay? No se sabe a ciencia cierta. San Pablo habla de que conozco un hombre, no sé si en vida, no sé si en espíritu, que fue al tercer cielo. Él habla del tercer cielo. Es decir, San Pablo da pistas de que efectivamente el cielo tiene diferentes grados. Ahora, en la teología mística, cuando tú lees a los santos también hablan de los diferentes grados. Unos hablan del grado del cielo, otros del grado del purgatorio, otros del grado del infierno. Algunos dan el número 7 como un número de perfección, como un número teológico, pero digamos que es un número como acomodado, ¿sí? Pero no es fácil decir eso, porque no, a ciencia cierta no se sabe. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que hay grados de cielos, de infierno y purgatorio. Ahora, tu pregunta es muy interesante porque una vez yo leyendo a una mística, no recuerdo ahorita el nombre, decía algo muy interesante que a mí me pareció bueno y se los voy a compartir. Ella decía que existen diferentes cielos, como tú lo decías, o sea, más que grados del cielo, como tú lo dices, diferentes cielos, diferentes mundos, que había un mundo, por ejemplo, donde iban los animalitos, donde había un mundo, por ejemplo, donde habían, sí, cielos, pero ella lo trataba como de mundos, pues, en el lenguaje de ella, ¿no? Porque no era el medioevo, era más contemporáneo, del siglo XIX, siglo XVIII, XIX, XX, no recuerdo ahorita. Ella hablaba de mundos, entonces ella veía de sus revelaciones, hablaba de, por ejemplo, que hay muchas personas que no son católicas, no son cristianas, jamás conocieron a Cristo, pero fueron muy buenas personas y ellos van a un cielo, a un mundo especial, que es un lugar especial. O sea, el cielo, cualquier parte del cielo, cualquier grado del cielo es ya motivo de gozo infinito y eterno, ¿sí? Entonces ella decía que las personas que nunca conocieron a Cristo, pero fueron buenas, van allá. Y ella en sus revelaciones veía que habían otros cielos donde iban entonces las otras personas que iban siendo mejor, y cada vez que iban siendo mejor en perfección, pues iban estando en la presencia máxima, en la máxima de Dios. Entonces digamos que ahí te doy como un ejemplo de algo que leí, como para que tengamos un poquito más de comprensión acerca de los grados del cielo, ¿no? En la teología actual, en la contemporánea, básicamente lo que se entiende es que estar en el cielo es estar en perfecta comunión con Dios, ¿sí? En la medida en que tú estés en Dios, en perfecta comunión con Dios, es el cielo, porque inclusive creo que Santa Teresa la que dice que así no existiera el cielo, tú eres mi cielo, porque yo no te sigo por lo que me ofreces, sino por lo que eres. Listo. Gracias por tu pregunta. Claudita. Héctor, espere. Qué pena, Yanita. Tranquilo. Héctor, o sea que en el Padre Nuestro es correcto decir el cielo o los cielos.
Los cielos está bien. Y los cielos no hay que confundirlos con el cielo, con el firmamento. No hay que confundirlos. No le vaya a pasar lo mismo que a ese astronauta ruso, ¿no? No le va a pasar lo mismo que al astronauta ruso, que cuando el primer hombre que salió al espacio fue un ruso, ¿no? El primero que llegó a la Luna fue Estados Unidos, pero los primeros que salieron de la Tierra a la órbita del espacio fueron rusos. Y cuando llegaron en el cohete al espacio, entonces lo primero que dijo fue, ay, ya pasamos el cielo, aquí yo no veo ningún ángel, ay, pobres católicos, pobres cristianos, pobres bobos, aquí no hay nada, ¿sí? Entonces no confundir el firmamento con el reino de los cielos y no confundirlo con el cielo, que se puede decir también los cielos, que está bien, es correcto. Decir los cielos en plural o decir el cielo en singular es correcto, pero no se refiere al firmamento, donde están las nubes, ¿sí? Se refiere al lugar de la presencia plena de Dios. ¿Listo? Y lo otro, Tico, es que ahorita el padre César allá en San Matías Apóstol está ofreciendo las misas por las almas, los 33 de las misas gregorianas. Sí. Por las almas del purgatorio. Entonces, si alguna les interesa, vale 100.000 pesos. Okay. Son las 33 misas de las gregorianas. Oh, súper bien. Súper, bueno, ahí está el dato. Cualquier cosa, Padre Dianita, la contactan, por favor. Bueno, muy bien. Gracias. Claudita, listo. Muchas gracias, Danita. Claudita, tu pregunta o tu aporte. Pues sí, en efecto, más que pregunta, es un aporte con lo que tú decías sobre el tema del diablo, ¿no? Que pues yo pienso que es como una iconografía muy histórica que lo pintan como con cachos de rojo, sí, como con esa iconografía de susto, pero realmente si nosotros nos ponemos a analizar con calma, él no se va a presentar con esa figura fea porque por lógica todo el mundo se estaría asustando. Espanta. O sea, realmente cómo se presenta el demonio, se presenta con algo atractivo, con algo provocativo, porque precisamente es para acercar o sea, para hacerlo caer a uno en tentación. Sí, yo pensaba, dije, no creo que se vaya a presentar así porque pues todo el mundo saldría corriendo, sino que él dice, no, tengo que ver por dónde ataco precisamente a quién y ya sé cuál es la debilidad de quién, ¿sí? Precisamente, digamos, yo que tengo muchas amigas religiosas, realmente ellas me dicen, por donde él más nos ataca es por el pecado de la carne, como le decía la Virgen de Fátima, le dijo a Jacinta, el pecado que más arrastra además es el pecado de la carne, pues obviamente él se presenta siempre como de esa manera de algo atractivo, de algo pasajero, y por eso se nos invita a que nos recemos mucho por los sacerdotes y también por las religiosas, porque pues ellas también son tentadas precisamente en ese pecado de la carne al hacer el voto de la castidad. Yo, pues por experiencia de varias amigas religiosas que tengo, por eso es que ellas están en constante oración, no es que solamente se imaginen oraciones clausura y las que son de vida apostólica, no, todo el tiempo están en oración, ellas van a misa todos los días, hacen el rosario todos los días, o sea, tienen que estar en constante oración porque eso es lo que realmente los sostiene en esos momentos de tribulación. De acuerdo, de acuerdo. Y estoy de acuerdo, el demonio es muy astuto. Yo siempre he dicho que por ejemplo, para que el demonio tiente a Héctor, entonces no va a llegar una viejilla y yo, ay, papito rico, mire cómo está de bueno, papito, ay, mi amor. Pues no va a llegar una viejita a seducirme, va a llegar es un mujerón, 90, 60, 90, ¿cierto? Es que el demonio es así, no, y con todos es igual. Un hombre bien hermoso. Exactamente, y no solamente a nivel del tema de la carne, sino también a otros niveles, por ejemplo, en el tema del dinero. Entonces muchas veces vienen unas propuestas, estás sin dinero y justo llega una persona que te ofrece un dinero, entonces para que te lleves unas cositas de aquí a otro país, mira, te vas a gastar una buena platica, simplemente lo escondes debajo de las axilas y ya. O sea, hay muchas tentaciones para que nosotros nos desviemos y para que caigamos nosotros en desgracia. Muy bien, muchas gracias, Claudita. ¿Alguien más quiere? Floralis. ¿Puedo preguntar algo? Héctor, yo quiero preguntar sobre las misas gregorianas. Sí. Pues yo he escuchado que eso se puede para difuntos, pero también se puede para vivos. Entonces quisiera que me aclarara cómo funciona. Sí, mira, las misas gregorianas son las mismas misas latinas antiguas antes del Concilio Vaticano II. No sé si alguno de los que están aquí, no creo, pero alcanzaron a estar justamente en las misas gregorianas. Las misas gregorianas son las misas latinas que antes del concilio pues era todo en latín, absolutamente en latín. El sacerdote estaba de espaldas en el altar
porque no se le daba la espalda a Dios. El altar estaba siempre, cuando se hacía hacia el oriente, porque allá está justamente el lugar donde nació nuestro Señor. Entonces, esas misas actualmente tienen el mismo valor que las misas del Concilio Vaticano II. Las misas de hoy, las nuestras, son en nuestro propio idioma, en la lengua vernácula, es decir, en el idioma de cada uno de nosotros. Podemos entender lo que se dice. Ambas misas tienen el mismo mérito y el mismo valor. No podemos decir que las gregorianas tienen más valor por estar en latín que las de hoy. No. Ahora, tampoco podemos decir que las misas gregorianas son especiales para difuntos. Tampoco, porque las misas gregorianas se pueden hacer con cualquier intención, así como las misas de hoy, postconciliares, del Concilio Vaticano II, tú la puedes ofrecer por temas de agradecimiento, por un trabajo. Igual se puede hacer también con las misas gregorianas. ¿Listo? Es que yo escuchaba que uno puede mandar a hacer las misas gregorianas para uno, para cuando ya uno fallezca, entonces ya como que sea como más fácil, porque, pero no sé si era verdad o no. Para que uno, más fácil no, es decir, todas las misas tienen el mismo valor, todas las misas tienen el mismo valor. Y en latín, ahora, es interesante el idioma en latín por una razón. Y es que cuando tú, por ejemplo, haces oración, hablando en temas de liberación, cuando tú haces una oración en español tiene como ciertos efectos, pero cuando lo haces en latín tiene un efecto mucho mayor, ¿sí? No estoy en este momento contradiciéndome con lo que te estaba diciendo, que las misas en latín y las otras no. Pero no importa. Y el hecho de que tú la mandes a hacer latín no significa que sea mejor o peor que las otras. No importa. ¿Sí? Lo que pasa es que sí hay personas que les gustan mucho las misas gregorianas, porque son muy bonitas, son hermosas. Yo solamente he estado en una gregoriana, tenía yo como 22 años, y me pareció una cosa bellísima, ¿sí? Pero vuelvo y te repito, no importa si eso de dejar que las misas gregorianas son solamente para difuntos, no, sería un error decir que solamente son para ese tema. Es un error. Eucaristías Es y una tienen misa la misma validez y poder. y se hace con cualquier intención también. Ahora que uno la quiere hacer para uno, cuando uno muera, pues chévere, ¿sí? Espero haber dado respuesta, Florales. Carlitos y Milena. Gracias. Ok. Carlitos y Milena, veo la manito levantada. Carlos ¿Sí? y Milena, ¿Nos escuchamos? ¿Van a hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta? Yo sí tengo Carlitos, una pregunta. Milena. Bueno, está bien. Ahí quedó la manito levantada. Entonces yo sí aprovecho para que Kiko nos aclare algo. Pues para que, porque yo he escuchado a muchas personas que ofrecen las misas a las almas del purgatorio para que les hagan favores. Y pues eso no sé qué tan bueno sea, porque pues ellos antes nosotros tenemos que ayudarlas a salir del purgatorio. Lo del limbo. Carlitos, ¿estabas preguntando algo? Sí, sí, señor. Es que teníamos dos preguntas en una. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa con los bebés que son abortados? O sea, con esas almas, pues porque son personas, ¿no? Y lo otro es, ¿se puede orar por ellos? ¿Ellos dónde quedan? ¿Cómo están? O sea, esos bebés, ¿qué pasa? Y mi esposo preguntaba que qué es el limbo. Ok, los teólogos comenzaron a tratar de dar como una respuesta a esa pregunta. Y una de las respuestas que se dio en su momento era el famoso limbo, que el limbo es un lugar intermedio. Entonces, ojo, un lugar intermedio antes de llegar al purgatorio, y allí estaban, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa con los niños abortados y qué pasa con ellos, sobre todo cuando no son bautizados? ¿A dónde van? Hoy la iglesia nos enseña que los niños abortados están dentro de la misericordia de Dios. Es decir, el hecho de que ellos hayan muerto sin bautizo, el hecho de que ellos inclusive mueran anónimamente, porque pueden morir esos niños sin que la mamá se dé cuenta. Hay muchas mamás que están embarazadas, ni siquiera lo saben, tienen un aborto espontáneo, ni siquiera se dan cuenta que tuvieron un aborto espontáneo, se les fue el hijo por el sanitario y no supieron. Y entonces, ¿qué pasa con esa alma? ¿Qué pasa con el alma de esos niños que conscientemente la mamá sí lo aborta
y lo bota por la taza o lo desmiembra por allá en un hospital, algún médico, ¿qué pasa con esos niños? Entonces, los teólogos hablaban de ese famoso limbo. Hoy la iglesia enseña que la misericordia de Dios es la que está ahí presente. Es decir, es un lugar donde no es cielo, donde no es purgatorio, donde no hay sufrimiento, tampoco hay alegría, ¿sí? Pero es un lugar donde sí se necesita, ellos necesitan de nuestra oración para que ellos puedan estar ante la presencia de Dios. Y también hay que bautizarlos, ¿no? Sí, se aconseja bautizar a esos niños, porque hay oraciones inclusive que se pueden, por ahí he visto en internet, hay oraciones donde se pueden bautizar a los niños que ya están abortados. Yo sé de personas y de comunidades que se dedican exclusivamente a hacer bautizos a los niños que son abortados diariamente. Entonces hacen un bautizo espiritual, porque el niño obviamente ya murió, el niño sabrá Dios dónde saldrá el cuerpecito, pero los bautizan, ¿sí? Y oran por ellos. Entonces, nuestra obligación es orar por los niños abortados, sí, porque ellos necesitan de nuestra oración, sí, porque pues muchos de ellos están sin bautismo y porque muchos de ellos murieron anónimamente también, ¿sí? Y esa era la pregunta, la primera creo, ¿y la segunda cuál era? La del limbo. La del limbo, pero ahí ya lo aclaras. Gracias. Listo, ok, listo. Connie Connie Alejo, listo, Connie Alejo, entonces. Sí, yo tenía una pregunta y es una duda que me quedó cuando hablaron de los ángeles, que se relaciona con la pregunta que acaban de hacer ellos. ¿Qué pasa con esos ángeles de la guarda de los niños abortados o que no alcanzaron a nacer? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Recordemos que lo que nos enseña la iglesia a nosotros es que el ángel de la guarda está con nosotros en el momento del juicio particular. Cuando nos presentamos ante Dios, ahí está el ángel de la guarda y nos está presentando, ¿sí? No sé si en el purgatorio, porque no he leído sobre eso, no sé si en el purgatorio también estén presentes, no creo, de pronto yo creo que estén orando. Y en la misma situación creería yo que a los niños les pasa lo mismo, ¿sí? Creería yo que a los niños que en el momento de la muerte, el ángel de la guarda los presentará, pero quedarán en ese estado de purificación, porque yo creo de todas maneras que, ojo, si no hay cielo, si no hay infierno, hay mínimo purgatorio, es decir, estado de salvación, pero los niños abortados necesitan de nuestra oración. Entonces, muy probablemente yo creo que el ángel de la guarda los presenta, así como nos presenta a todos nosotros en el momento de la muerte, y de ahí para allá, pues obviamente ya obra la misericordia de Dios. Otra pregunta, Ticor, ¿hay alguna diferencia entre los niños abortados, como tú decías, que fueron, digamos, muertos intencionalmente, a los niños que por razones, digamos, físicas o por descuido murieron dentro del vientre de la mamita? Sí, hay mucha diferencia porque recordemos que la ciencia de hoy nos ha enseñado que el niño desde el momento de la concepción siente absolutamente todo lo que siente la madre, todo su ser psicológico, todo su ser emotivo, toda su parte emocional la siente el niño, ¿sí? Cuando una mamá odia a su hijo, cuando una mamá considera que lo que tiene allá en su vientre es un saco de células que es como un apéndice que se puede botar, cuando lo desprecia de esa manera, esos sentimientos los recibe el niño. Entonces, los niños abortados sufren mucho y sufren mucho más, además de esa parte psicológica de la mamá, cuando sea un aborto, por ejemplo, programado, cuando es sacado abruptamente el niño por cualquiera de esos medios abortistas que todos son medios terribles, donde el niño sufre y él está solito, ¿sí? Entonces, ¿hay un sufrimiento del niño? Sí. Y es diferente. ¿Hay un reclamo de la sangre de ese niño hacia su mamá? Sí. Distinto al de la madre que estuvo embarazada y tuvo aborto espontáneo, ¿sí? Embarazada con conocimiento, sin conocimiento y tuvo un aborto espontáneo. La mamá jamás quiso, la que conoció que estuvo embarazada y tuvo un aborto espontáneo y que jamás quiso que su hijo muriera, pues obviamente ese niño no se va a ir mal emocionalmente, psicológicamente, no se va a ir mal, ¿sí? El otro sí. Y muy seguramente el otro se necesitará de mucha más oración para que el niño perdone. Porque, ojo, es que nosotros creemos, porque la ciencia nos lo ha enseñado así,
como ya cuando estamos en una etapa de desarrollo, por ejemplo, cuando tenemos comprensión, cuando tenemos conciencia, entonces creemos que hay vida, que el alma está realmente consciente y existe. Eso es un error, porque es que del momento mismo de la concepción, cuando el óvulo fecunda al espermatozoide, en ese momento ya tú y yo somos creados. El espermatozoide cuando fecunda el óvulo, perdón, cuando lo fecunda, en ese momento tú y yo somos creados, y en ese mismo momento, así no haya cerebro, ojo, así no haya todavía ningún órgano creado, sino solamente son unas células, unas pequeñas células ahí, una fusión de células y de cromosomas, ya hay un ser humano, y a ese ser humano ya tiene conciencia de sí. Así nosotros no lo creamos. Recuerdo mucho el testimonio de Gloria Polo, cuando ella decía que el Señor le permitió ver el momento de su concepción, cuando el espermatozoide fecundó al óvulo, cuando ella en ese momento quedó creada, ella vio una chispa tan grande que se irradiaba hacia todo el universo, y había una felicidad tan grande donde ella se veía a sí misma adorando a Dios y dándole gracias a Dios por su creación. Y había una comunión impresionante entre ella y Dios, y ella se sentía infinitamente llena y agradecida porque Dios le había dado la vida, ¿sí? Y ella tenía conciencia en ese momento, ojo, y era solamente un momento de la concepción, ella tenía conciencia de su creación. Entonces, si esas experiencias que son místicas, como la de Gloria Polo, nos dan a entender que independientemente del desarrollo biológico, de las etapas de desarrollo biológico, cuando ya deja de ser mórula, blástula, cuando ya deja de ser embrión, cuando ya va creciendo, independientemente de eso, ya hay una conciencia. Que nosotros la perdamos la conciencia después de que nacemos, porque somos chiquitos, etcétera, esa es otra cosa. Pero esas experiencias místicas nos dan luces de lo que realmente está pasando. Sí contestamos la pregunta, espero haber contestado. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Martica y luego Doris Andrea. Martica y Adriana. Y mi pregunta también. Ay, tu pregunta sí, después. Sí, a ver, falta la de Olguita. Tico, pues cuando iniciaron el programa dijeron que católico ignorante, fijo protestante. Sí. ¿Cierto? Pero sí. También digamos que la ignorancia nos lleva hasta condenarnos. De acuerdo. Porque si nosotros no conocemos, ¿cierto? Son temas que poco se tratan. Y como su merced lo dice, pues la formación es importante. Necesitamos saber nuestra realidad, necesitamos saber el momento de morir, qué va a pasar, qué va a suceder. Pero nosotros creemos que no, que pues nos morimos y nos vamos o para el cielo o no sabemos para dónde, pero no conocemos del purgatorio, no sabemos del infierno. Y mire como estas visiones que tuvo, o estas manifestaciones de la hermanita terribles, durísimas, eso es algo terrible, ver esa otra persona que por una calumnia, ¿sí? Por hablar mal de alguien, por dar mal testimonio. Y si miramos los 10 mandamientos y los analizamos, pues entonces quedaremos nosotros, mejor dicho, ¿sí? Entonces el día que uno ya no esté en este mundo, pues es ver la realidad de lo que uno hizo. Y uno pudo haber ido a misa, uno pudo haberse inclusive confesado, pero de pronto se condena a uno por algo que uno no tiene conocimiento. Entonces también es bueno, digamos, conocer esto. Y hablarle a muchos hermanos, porque ¿cuántos católicos estamos así? Hasta fríos, no somos ni tibios sino fríos. Y hay muchos católicos que piensan como los protestantes lastimosamente, ¿no? Que es que Jesús murió en la cruz por mis pecados, entonces ¿qué pasa? Pues yo me voy para el cielo. Que no es lo correcto, ¿no? Ya nosotros por la muerte y resurrección de Cristo ya tenemos el cielo garantizado, pero no lo tenemos ganado porque esa ganancia va por cuenta propia, ¿sí? Está garantizada la salvación, pero tengo que alcanzarla. Lo que decía San Pablo. San Pablo decía que nosotros estamos en la carrera de la fe y que yo procuro de cuidarme de mí mismo, no vaya a ser que quede descalificado. Habiendo llevado a otros a los pies de Cristo, yo mismo quedé descalificado. Es decir, yo puedo saber que la salvación de Cristo ya está garantizada, que en eso coincidimos con los protestantes, pero muchos de ellos creen que ya la tienen ganada y alcanzada para ellos, ¿sí?
cuando eso es un trabajo personal de conversión diaria y de santificación. Por eso es que muchas sectas protestantes, desafortunadamente, enseñan que usted puede pecar, ¿no? Tranquilo, peque tranquilo. Es que Cristo ya pagó por sus pecados. Entonces, hágale, mijo, peque todo lo que quiera, porque Cristo ya pagó. Entonces, si ya pagó, entonces aprovechele, apure, mire, esta tienda es suya, hágale, beba todo lo que quiera. Cristo ya pagó. Mire, cuando se malinterpreta el evangelio, puede hacer que mi vida sea un desastre y mi vida sea para condenación y no para salvación. Muy bien lo has dicho. Listo, Martica y Aranita. Gracias. Dorisita. Con respecto a lo que mencionaba sobre los niños que han sido abortados, en la conferencia episcopal nos han dicho, o los sacerdotes pues nos han dicho que la iglesia reconoce que estos niños han sido salvados por el bautismo de sangre, o sea que son reconocidos como si fueran mártires, sin embargo, y que por eso no se les debe bautizar, o sea, realmente lo de los bautizos ahorita no es permitido en la iglesia. Pero la experiencia de los mismos sacerdotes, por ejemplo, que están en el movimiento Pro Vida y de las personas que estamos en el movimiento Pro Vida nos dice que no, que ellos necesitan esa oración, que necesitan de esa intercesión porque sí se dan muchas situaciones espirituales muy fuertes de los niños hacia las madres, de los niños hacia los hermanitos que vienen después, que vienen con enfermedades o que vienen como con persecuciones, obsesiones. Entonces, y todo eso tiene que ver como con ese espíritu de la muerte y esa realidad del aborto. Entonces, realmente sí hay que orar, realmente sí hay que, por lo menos hay un proceso de sanación muy bonito que se llama Viñedo Raquel, que lo trabajan allá en Engativá, yo creo que ustedes ya lo han escuchado hablar, ¿cierto? Lo hacen Viñedo de Raquel. Sí, no, yo no lo he escuchado. Lo hace la pastoral de la vida de Engativá, de por sí que lo hacen personas de la pastoral de la vida de Engativá, de la diócesis de Engativá. Sí. Y en ese proceso de sanación hay un momento muy lindo de entrega en la Eucaristía de estos bebés a Cristo, es un momento de sanación muy lindo para las mamás, donde también, pues ya de manera más, pues entre el padre y las personas presentes se hace el bautizo también de estos niños y se les pone un nombre. Y realmente la liberación que se siente, se los digo por experiencia propia, yo tuve un bebé no abortado de manera provocada, sino espontánea. Y la experiencia de sanación a través de este proceso es maravilloso, maravilloso, porque también para las mamitas que han pasado por abortos espontáneos es bastante duro el tema, en especial cuando han tenido los sucesos o lo que ocurre mientras se vive la experiencia pues del descenso del bebé, y los procesos médicos a veces son muy duros y muy insensibles con las madres, entonces genera trauma. Sí. Entonces, hacer estos procesos sirve mucho y uno siente también el alivio del bebé y de la entrega del bebé al Señor. Entonces, pues sí, es muy importante la oración por ellos. Me llama mucho la atención lo que no conocía esa interpretación de la conferencia episcopal, de hacer ver que los niños abortados tienen un bautismo de sangre. Yo la verdad dudo mucho de eso por una razón simple, y es que el bautismo de sangre se da solamente cuando la persona es creyente en Cristo, no ha sido bautizada, pero muere por Cristo. Estos niños están en el vientre de las madres. Al estar en el vientre de las madres, pues esos niños no han escuchado hablar de Cristo, en su mayoría, ¿verdad? Entonces no creo, no sé, esa interpretación tocará mirarla bien a fondo como la interpretación que da la conferencia, pero me parece que no se ajusta a inclusive la realidad de una muerte de ese tipo. Porque, por ejemplo, una persona consciente que es candidato como un catecúmeno, ustedes saben que los catecúmenos son los no bautizados que se están preparando para bautizarse en algún momento y que dentro de su catecumenado en algún momento tiene una muerte violenta por su fe. Ojo, porque es que yo puedo morirme sin ser catecúmeno, ¿cierto? Pero yo puedo morirme siendo catecúmeno por mi fe. Entonces no significa la muerte que ya automáticamente me haga me dé un bautismo de sangre, ¿sí? No sé. Entonces yo pienso que a mí me tocaría por lo menos mirar un poquito más ese tema, sobre todo porque los niños que son abortados de manera intencional, ellos sufren muchísimo, ¿cierto? Y ese sufrimiento, hay que de alguna manera solventarlo. No es tan fácil. Que el sufrimiento de los mártires
por bautismo de sangre, se convierte digamos que en la gloria del cristiano, ¿sí? Porque este murió en santidad, murió como mártir, pero es que un bebé, no sé, pues yo tendría que verlo a nivel personal un poquito más. Sí, para nosotros también fue muy curioso porque nosotros, por ejemplo, acá en la Pastoral de la Vida, el padre Harold hacía los bautizos por los bebés. Cuando nos dijeron, no, eso no está bien, eso no, aunque no es un pronunciamiento oficial de la iglesia como tal, parece que es de un obispo. Como de una conferencia episcopal no sé si es de Estados Unidos, pero es... Pero digamos que aquí se adherieron a eso y a nosotros nos decían, no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Sin embargo, pues de manera así soslayada, por ejemplo, el padre Harold Guarnizo lo hace, el padre César Rosso lo hace, sí. Las personas que están en Viñedo Raquel lo hacen, porque pues acá en Colombia pues nos han dicho que no. A mí sabes que yo soy, en estos tiempos, desafortunadamente, hay muchos pensamientos teológicos que son incorrectos, inclusive que vienen de obispos. Son incorrectos y toca esperar inclusive un pronunciamiento de la doctrina especial de la iglesia, de la congregación de la doctrina especial de la iglesia, para tener una claridad real. Digamos, yo por lo menos no me adheriría todavía porque hay mucho obispo que predica cosas que no son, desafortunadamente, para pesar de todos. Entonces, nos tocaría esperar a un pronunciamiento oficial realmente, antes de yo por lo menos adherirme a un pensamiento de esos que, la verdad, yo tengo dudas, pues tocaría investigar un poquito más, la verdad, pero sí sería mejor esperar un pronunciamiento oficial de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sería la última palabra, ¿no? En esos temas. Gracias, Dorisita, muy bien. Muchas gracias, Doris. Bueno, Martica y Adrián. ¿Martica Adrián está preguntando otra vez o ya? Sí. Ay, bueno, yo no me he dado cuenta que ya son las 9. Entonces, última pregunta, qué pena con ustedes. Última pregunta a ustedes para responder. La Dolguita, hacemos una oración y terminamos. ¿Listo? La aclaración. Listo, Martica y Adrián. Sí, qué pena. Nos causa curiosidad también, entonces, ¿qué pasa con las personas que se suicidan, que se quitan la vida? También la iglesia nos enseña que están confiados a la misericordia de Dios. Antiguamente se creía que ellos se condenaban. ¿Por qué? Porque iban contra el 5.º mandamiento, no matarás. Y ellos se mataban a sí mismos. La iglesia inclusive antiguamente ya no permitía que fueran sepultados en cementerios católicos, ¿sí? Por morir de esa manera. Inclusive hay una historia muy bonita de Padre Pío de la Pietrelcina que va a hacer referencia a esa historia. Y es que una mujer estaba muy angustiada y llegó a confesarse. Cuando le tocó por fin con el Padre Pío confesarse, entonces el Padre Pío, antes de ella abrir la boca, el Padre Pío le dice, entre el puente y el piso está la misericordia de Dios. Entonces la señora dice, pero ¿qué dice el Padre? Entre el puente y el piso está la misericordia de Dios. Y ella comienza a llorar. Resulta que la hermana se le había suicidado, se había tirado de un puente. Entonces ella estaba angustiada por su salvación eterna, si se había condenado o si se había salvado. Entonces el Padre Pío le dijo, entre el puente y el piso está la misericordia de Dios. Miren, en esos segundos, aunque son muy pocos, en la eternidad de Dios, en esos segundos una persona puede perfectamente arrepentirse. En esos segundos el mismo Señor le da el último chance de decirle, ¿me amas? ¿Quieres estar conmigo? A pesar de tu tristeza, a pesar de eso, a pesar de que esa desesperación te llevó a esa decisión, ¿me amas? Y ahí el alma todavía tiene oportunidad. Le pasó a una amiga que me comentó la siguiente historia. Ella era del minuto cuando yo fui seminarista, hablé con ella, después de muchos años me la encontré y me comentó que ella estaba en la Javeriana estudiando teología y entrando a la facultad de teología, le dio un paro cardíaco. Y entonces ella sintió en ese momento que se iba cayendo de espaldas, pero en esa caída decía que en esa caída vio como una pequeña eternidad donde se vio a sí misma en la presencia de Dios y vio cómo Dios la amaba de una manera increíble y entonces le preguntaba a Dios que si la amaba. Y él le decía, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Y que el mismo Señor le preguntó que si quería seguir viviendo un tiempo más para hablar de él o si quería irse de una vez con él. Entonces le decía, no, lo que tú quieras. Ella decía, mire, para mí fueron como 2 horas de éxtasis, pero realmente fueron unos segundos mientras yo caí al suelo, mientras me dio el paro cardíaco, mientras estuve muerta, me dijo, estuve muerta unos segundos y luego volvió mi corazón a latir. Entonces, esos segundos anteriores a la muerte
Dios también da una pequeña eternidad chiquitica para que nosotros nos remitamos, porque es que es la última palabra de nosotros. Porque es que una vez se cruce la línea de la muerte, ya no hay tutía. Si una vez cruzada la línea de la muerte, si hubo de parte nuestra separación total de Dios, hay condenación. Es decir, si yo no quiero estar con Dios, yo digo, yo no quiero nada con usted, a mí usted no me interesa, yo no sé quién es usted, ni me importa. Hay gente que es así. Entonces, pues tiene condenación eterna, es decir, pues se va lejos de Dios. Y el que no, pues tiene salvación. ¿Listo? Gracias, Héctor. Ok. Entonces aclara eso, Y- que hay personas de lo de las misas que ofrecen y le piden favor a las almas del purgatorio, Ah, ok. sabiendo que nosotros somos los que tenemos que ayudarles a ellos. Bueno, miren, realmente es importante, es una mala práctica nosotros poner a las almas a voltear para nosotros. Es una mala práctica decir a las almas del purgatorio, orar para decirles, oye, hágame este favorcito, y si ustedes me hacen este favorcito, les mando a decir unas 5 misitas. No es bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque haga de cuenta usted que usted está en la calle y usted ve a una familia pobre, un señor con su esposa, con sus hijos, y usted le dice, ¿quiere usted 50,000 pesitos? Bueno, entonces hágame el favor y me hace el trasteo. Usted con sus chinos y con su mujer va y me hace el trasteo. O sea, eso sería un abuso. ¿Sí me hago entender? Sería un abuso de nuestra parte con las almas del purgatorio. Ellas necesitan Vale, nuestra oración y las Eucaristías. Necesitan es que nosotros las ayudamos a ascender. ¿A quién debemos pedirle? A los santos. Porque los santos ya están en la gloria. Los santos pueden interceder para que esas gracias que necesitamos, esos favores, nos lleguen a nosotros. Las almas del purgatorio están necesitadas. Entonces, ¿qué necesitan ellas? Tus oraciones, mis oraciones, tus misas. sacrificios, mis sacrificios, tus misas, mis misas. Eso es lo que ellas necesitan. Para responder la pregunta, Olguita, Pues, más la enfocada para que todos tengamos esa claridad, porque hay malas prácticas también. Bueno, mis hermanos, entonces terminamos por la noche de hoy. En este último minuto vamos a darle gracias a Dios. Vamos vamos a dejar de grabar en este momento.